Hoy hablaremos acerca de los tipos de rutas en navegación. Sin embargo, antes de entrar en este tema debemos ver el concepto de distancia. La distancia es la separación espacial entre dos puntos, como ya sabemos, es decir, qué tan alejado está un punto de otro. Para medir esta distancia existen diferentes unidades de medida. Las más utilizadas en aviación a gran escala son la milla náutica, la milla estatuta y el kilómetro. Mientras que a menor escala podemos encontrar los metros, los pies, centímetros y pulgadas. Igual de importante que es conocer las unidades de medida es también saber cómo convertir unidades entre ellas, es decir, cómo realizar la conversión de unidades de manera adecuada. A continuación veremos un breve resumen de los diferentes factores de conversión que podemos encontrar. Una milla náutica equivale a 1852 metros, es decir, 1,852 kilómetros. Una milla náutica también equivale a 1,15 millas estatutas. Esta milla náutica también equivale a 6.074 pies. Una milla estatuta equivale a 1.609 metros, es decir, 1,609 kilómetros. Estos son los factores de conversión más utilizados en las unidades a gran escala. Cuando hablamos de unidades más pequeñas podemos ver lo siguiente. Un metro equivale a 3,28 pies, una pulgada equivale a 2,54 centímetros y un pie equivale a 30,48 centímetros. Habiendo visto esto ya, podemos pasar ahora sí a los tipos de rutas. Primero, algo que nos interesa mucho es conocer la distancia más corta entre dos puntos, ya que esto va a representar el menor tiempo de vuelo y también la menor cantidad de combustible consumido. Como sabemos, en una superficie plana, es decir, por ejemplo en un mapa, la ruta más corta entre dos puntos es una línea recta. Ahora, esta regla solo se cumple en un plano, es decir, en una superficie de dos dimensiones, mientras que donde vamos a navegar, es decir, la Tierra es casi esférica, lo que significa que esta regla no se cumple aquí. Para poder saber cuál es la distancia más corta entre dos puntos sobre una superficie esférica, debemos revisar conceptos que ya hemos visto en videos anteriores, tales como lo es el círculo máximo, que es un plano en una esfera que pasando por su centro la divide en dos partes iguales, al igual que el círculo menor, que es un plano en una esfera que la divide en dos partes desiguales como podemos observar en la imagen. Un ejemplo típico de un círculo máximo es por ejemplo la línea del Ecuador, ya que esta divide a la Tierra en dos hemisferios exactamente iguales, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Sin embargo, esto no es una limitación, realmente podemos pasar un círculo máximo por cualquier punto sobre la Tierra y en cualquier dirección, siempre y cuando la divida en dos partes iguales. Habiendo entendido este concepto, podemos ahora sí pasar con los tipos de rutas. Tenemos la ruta ortodrómica, donde su nombre viene de orto, que significa recto, y drome, carrera. Esta es un arco de círculo máximo que une dos puntos sobre la Tierra, y es la ruta más corta entre dos puntos sobre una esfera como lo es la Tierra. En la imagen podemos ver un ejemplo de una ruta ortodrómica entre el punto A y el punto B, que como podemos ver es un segmento del círculo máximo que divide a la Tierra en dos hemisferios exactamente iguales. Ahora, al representar esta ruta ortodrómica en un mapa, observaremos una línea curva. Y ya veremos por qué. Este sería un ejemplo de una ruta ortodrómica entre el punto A y el punto B. Resulta difícil pensar que sea la ruta más corta entre estos dos puntos, ya que estamos familiarizados con que la ruta más corta es una línea recta. Sin embargo, debemos tener presente que estamos hablando de la Tierra, es decir, una esfera, y ya que el mapa es una representación 2D de una esfera, es decir, una superficie 3D, encontramos este tipo de cosas. Ahora, podríamos preguntarnos si la ruta ortodrómica, es decir, la distancia más corta entre A y B es esta línea curva, ¿qué ruta representaría esta línea recta que une estos dos puntos en el mapa? Pues bien, para responder esa pregunta debemos ver la ruta loxodrómica. Loxo significa oblicuo y drome, carrera. Y esta es un arco de espiral que une dos puntos sobre la Tierra. Este concepto parece ser un poco complejo ya que están hablando de una espiral. Sin embargo, lo único que debemos saber es que una espiral puede ser dibujado entre cualquiera dos puntos sobre la superficie terrestre. Esta ruta evidentemente es más larga que la ortodrómica, pero es más fácil de seguir. Aquí vemos un ejemplo de la línea loxodrómica y una línea ortodrómica que une dos puntos sobre la superficie. Notemos que en este caso la línea ortodrómica es una línea recta, mientras que la loxodrómica está curvada,
y esto es porque estamos observando una superficie 3D. Sin embargo, al representar esta ruta loxodrómica en un mapa 2D, observaremos una línea recta, como podemos ver en este ejemplo. Ahora, si entre dos puntos dibujamos una ruta ortodrómica y una ruta loxodrómica, encontraremos lo siguiente. Aquí nuevamente la ilusión se mantiene y parece que la loxodrómica es más corta que la ortodrómica. Sin embargo, nuevamente repito que esto es debido a que estamos observando un mapa, es decir, una representación 2D. Cuando observamos una representación adecuada 3D, podemos ver que los papeles se invierten. Ahora la ruta ortodrómica es una línea recta que evidentemente es la distancia más corta entre esos dos puntos, mientras que la línea loxodrómica es una línea curvada que obviamente representa una mayor distancia. Pasando a un ejemplo de la vida real, podemos ver esta ruta. Este es un ejemplo de una ruta ortodrómica entre la ciudad de Sydney en Australia y Buenos Aires en Argentina. Como podemos ver, la ruta se curva de tal forma que se acerca al polo sur. Sin embargo, si observamos la ruta en una superficie 3D, podemos evidenciar que sí es la ruta más directa entre estas dos ciudades. Lo mismo sucede con este otro ejemplo entre la ciudad de Buenos Aires en Argentina y la ciudad de Pekín en China. En este caso podemos ver que la trayectoria ortodrómica es bastante particular, curvándose de tal forma que pasa por el norte de Europa hasta llegar a China, lo cual en principio parece una ruta mucho más larga. Sin embargo, nuevamente si la observamos en un plano 3D podemos observar que sí es la línea recta que une estas dos ciudades y por lo tanto es la distancia más corta. Ahora, recordemos que anteriormente habíamos dicho que una ruta ortodrómica es más difícil de seguir que una ruta loxodrómica, pero veamos por qué es esto. Una ruta ortodrómica corta cada meridiano con un ángulo distinto. Como podemos ver en esta imagen, la ruta ortodrómica roja pasa por cada meridiano con un ángulo distinto, de tal forma que para poder llevar a cabo esta ruta debemos hacer cambios de rumbo constantemente, lo cual la hace bastante difícil de seguir, ya que las técnicas de navegación y la estructura de rutas están diseñadas para llevar a cabo segmentos rectos y no segmentos curvos. Ahora, por otro lado, la línea loxodrómica corta todos los meridianos con el mismo ángulo, como podemos observar con la línea amarilla, de tal forma que se mantiene un rumbo constante y por lo tanto es más fácil de seguir. La pregunta sería entonces, dadas estas ventajas y desventajas de cada una de estas rutas, ¿cuál debemos utilizar? Recordemos que la línea ortodrómica es la ruta más corta entre dos puntos, lo cual nos va a representar el menor tiempo de vuelo y el menor consumo de combustible. Sin embargo, esta es difícil de seguir ya que corta los meridianos con diferentes ángulos y debemos hacer un cambio constante de rumbo. Por otro lado, la línea loxodrómica es más larga que la ortodrómica, lo que significa que nos va a tomar mayor cantidad de combustible y tiempo. Sin embargo, es mucho más fácil de seguir, ya que corta todos los meridianos con un mismo ángulo. La respuesta a la pregunta de cuál de estas dos rutas utilizar dependerá de qué tan largo sea el vuelo. Por ejemplo, en vuelos largos, donde es esencial ahorrar combustible y tiempo, se prefiere utilizar la ruta ortodrómica, por ejemplo, entre la ciudad de Bogotá y Madrid. Sin embargo, ¿cómo entonces hacemos para resolver el problema del cambio constante de rumbo que no podemos realizar? Pues bien, la técnica para poder hacer esto es que con base en la ruta ortodrómica original, es decir, con base en la línea curva, se diseñan varios segmentos rectos que juntos se acercan mucho a esta ruta, como podemos observar por la línea verde. De esta forma se logra aprovechar en gran parte los beneficios de esta ruta ortodrómica, mientras que a su vez se facilita la navegación en segmentos más pequeños. Un ejemplo de esta técnica la podemos ver por ejemplo en las aplicaciones que tienen seguimiento de aeronaves, como por ejemplo Flightradar. En este caso podemos ver una ruta que no es exactamente curva como debería ser la ruta ortodrómica, sino que más bien se compone de varios segmentos rectos que juntos se acercan bastante a esa curva. Por otro lado, cuando hablamos de vuelos más cortos, la diferencia entre una ruta ortodrómica y loxodrómica resulta muy pequeña, de tal forma que en este caso se prefiere utilizar la ruta loxodrómica para facilitar así la navegación, es decir que se mantiene un rumbo fijo. Es por esto que también en las páginas de seguimiento de aeronaves podemos observar rutas relativamente rectas en vuelos más cortos. Sin embargo, cuando observamos estas rutas más cortas también podemos encontrar trayectorias como estas, que constan de diferentes segmentos que no parecen ser bastante directos. Pero, ¿por qué sucede esto entonces? Pues bien,
Resulta que en la práctica observaremos que casi nunca se utilizan rutas directas entre origen y destino, y esto es porque, en caso de los vuelos instrumentos, la red de rutas ATS y las aerovías determinan las trayectorias predefinidas a seguir entre radioayudas a la navegación, como lo son los VORs o los NDVs, o si hablamos de navegación de área ARNAV, hablaríamos de waypoints. En otras palabras, en caso de volar según las reglas de vuelo por instrumentos, debemos adherirnos a unas ciertas rutas predefinidas entre estaciones en tierra, lo cual imposibilita realizar una ruta exactamente directa entre origen y destino. Por otro lado, cuando hablamos de vuelos visuales, en estos es importante seleccionar puntos de referencia visual a lo largo de la ruta, lo cual a su vez puede dificultar el uso de una ruta directa, ya que tendremos que adaptar nuestra ruta a estas referencias visuales. Otro motivo del cual por qué las rutas no son siempre directas es que el control de tráfico aéreo o la autoridad de aviación civil de cada estado puede establecer rutas obligatorias o restricciones de vuelo que impidan los vuelos directos tanto para vuelos visuales como instrumentos, lo cual sucede mucho cuando se publican salidas y llegadas normalizadas o también rutas estandarizadas de sobrevuelo. Sin embargo, estos son temas un poco más complejos que veremos en la parte de planificación de vuelo. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor qué tipo de rutas se pueden utilizar en aviación. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisieran que tratara en los videos.